Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Valora Life. Este es un producto de Valora Analytics. Yo soy Rodrigo Torres, soy su director de contenido. Les agradecemos la espera, estábamos superando algunos problemas técnicos que quedaron ya resueltos. Entonces, le doy la bienvenida al invitado de hoy. Es César Arias, es el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. César, muchas gracias por atender esta invitación de Valora Analytics. Muchas gracias, Rodrigo, en nombre del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Es un gusto estar con ustedes en Valor Analítica y con las personas que se han conectado a esta entrevista vía las redes sociales. Bueno, tenemos transmisión en vivo a través de las plataformas de Facebook y de YouTube de Valora Analytic. Les recomendamos, si tienen alguna inquietud, que nos la envíen por los chats de ambas plataformas. El director de Crédito Público está dispuesto hoy a resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, director, vamos a dar un poco de contexto. Quiero empezar con dos preguntas básicas y es, ¿qué es la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional? Para que poner en contexto a los que no lo sepan desde el comienzo. Sí, señor. En la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional tenemos tres grandes funciones. La primera es financiar al país. Tradicionalmente, un país tiene unos ingresos, tiene unos gastos y por lo general tiene un déficit que es necesario salir a fondear tanto en Colombia como en el exterior para que los recursos estén disponibles y se puedan distribuir a las necesidades del presupuesto nacional. Esa es, diría yo, una de las funciones más importantes. La segunda es controlar el riesgo fiscal. Es poder proteger a la nación tanto en temas de sentencias judiciales, tanto en temas de proyectos de infraestructura, garantizar que la nación está protegida de posibles sobrecostos que le impliquen al contribuyente una mayor erogación de recursos en el futuro. Y la tercera es nuestra labor de tesorería. Y la labor de tesorería es la administración de la caja. Es poderle garantizar a cada colombiano, cada colombiana en cada región del país de que sus nóminas públicas llegan, de que sus subsidios llegan, de que los giros a la infraestructura también llegan. Yo diría que esas son las tres grandes funciones: fondear al país, proteger de riesgos fiscales y mantener una administración de caja eficiente. Bueno, director, cuando a usted le propusieron ser el jefe de esta Dirección de Crédito Público, ¿usted qué pensó? Usted dijo, bueno, este es un reto grande, pero uno nunca se iba a imaginar que el 2020 iba a traer tantos retos y que iba a ser reinventarse todos los días en cuanto a este tema de financiación y de proteger los recursos públicos, ¿no? Sí, en particular, en mi caso, la gran mayoría de mi carrera académica y profesional la hice fuera del país, pero anecdóticamente yo les podría contar que de alguna manera la vida me llevó por un camino para prepararme para estos retos que estamos viendo hoy. Yo empecé mi carrera en la Organización de Estados Americanos en Washington, donde se aprende todo el devenir político y multilateral de la América Latina. Luego pasé al Fondo Monetario Internacional, que hoy en día es un organismo muy importante, no solo para la vigilancia y el seguimiento de nuestros indicadores, sino, por ejemplo, el acceso a la línea de crédito flexible, que seguro hablaremos más adelante. Luego tuve experiencia en calificación de riesgo, que es algo que en Colombia es muy importante para los inversionistas institucionales. Y finalmente tuve un paso por Wall Fitch Street, Ratings, por la ¿no? banca de inversión internacional en Nueva York, que también nos ayudó a establecer esas redes de contactos de confianza con los inversionistas extranjeros que hoy están apostando a Colombia. De manera que, tal vez por casualidad del destino,
hemos transcurrido un camino que nos ha permitido prepararnos de la mejor manera para los retos que estamos afrontando hoy. Bueno, director, el 2020, yo lo decía, arranca con buena perspectiva, el recaudo de impuestos creciendo a una tasa importante, hasta que en marzo llega la declaratoria de pandemia y todo esto requiere repensar las actividades de lo que es el manejo macroeconómico y el manejo fiscal de Colombia, ¿no? Entonces, quiero preguntarle sobre eso. ¿Cómo asumieron el reto de tener que repensar todo el objetivo fiscal y todo el objetivo económico? ¿Cómo asumieron ustedes ese papel? Y voy a ir avanzando después en lo que pasó, en el paso a paso de lo que se ha venido haciendo y cómo está la visión para terminar el año y ahora, el 2021. Sí, señor. Nosotros llegamos a la Dirección de Crédito Público hacia finales del 2018 y el primer mandato que teníamos era mejorar nuestras cuentas fiscales. Y el 2019 fue un año muy positivo y yo siempre aludo a tres indicadores. Primero, bajamos un déficit fiscal que estaba en 3 puntos del PIB a 2.5 del PIB. Segundo, generamos el primer superávit primario, que es básicamente descontarle a este déficit el pago de intereses, y por primera vez en 7 años Colombia tuvo un superávit primario de 0.5% del PIB y logramos romperle esa pendiente creciente a la deuda pública que estaba aumentando de manera muy acelerada y la estábamos estabilizando ya a un nivel de 50 puntos del PIB en el 2019. Entonces el parte fue de mucha satisfacción en ese primer año. El 2020 tuvimos 3 meses muy positivos, lo que fue enero, febrero y la primera mitad de marzo. Íbamos incluso a reducir mucho más el déficit fiscal, la recaudación, como usted lo había mencionado, venía creciendo por el orden del 15%. Y veníamos siendo muy activos en el manejo de la deuda para irla gradualmente bajando. Sin embargo, con el advenimiento de la emergencia sanitaria, tuvimos que cambiar completamente nuestra estrategia. Y el primer principio rector que nosotros quisimos implementar fue la diversificación de fuentes. Yo les voy a dar una idea. Cuando empezamos en enero la planeación fiscal, nosotros más o menos teníamos que hacer un esfuerzo de financiación en el país de 7 puntos del PIB. 7 puntos del PIB. Entre el déficit que teníamos que cubrir y las refinanciaciones de deuda que teníamos que hacer. Cuando ustedes ven la planeación financiera en el marco fiscal de mediano plazo, las necesidades de financiamiento se duplicaron. Tuvimos que, de un mes a otro, prepararnos para cubrir 15 puntos del PIB en necesidades financieras. 15 puntos del PIB. Entonces, lo que hicimos fue utilizar todas las opciones que teníamos disponibles. Primero, acudimos a los ahorros del sector público, que estaban, por ejemplo, en fondos como el de estabilización petrolera, en fondos como las pensiones regionales FONPET, y también, tras la liberación del encaje en el Banco de la República, la banca comercial colombiana hizo una inversión obligatoria en títulos de deuda pública. Y esto fue muy importante porque fue un financiamiento, en el caso del sector público, a 0% de interés, a plazos largos, entre 10 y 13 años, y en el caso también de los títulos de solidaridad, a unas tasas competitivas tras haber ya empezado el recorte de tasas en el Banco de la República. Entonces nos pudimos financiar cerca de 2 puntos del PIB
barato, largo y en unos volúmenes importantes. Y esto durante el periodo de mayor volatilidad, en marzo, abril, mayo. Luego, cuando los mercados se fueron normalizando, llamémoslo así, activamos nuestra estrategia también de colocaciones de TES, subimos nuestros montos de subastas y establecimos unas reformas que nos permitían irnos financiando de manera más acelerada, entre otras cosas, con una innovación en el mercado colombiano que fue el lanzamiento de un bono en moneda local a 30 años, con el que logramos recaudar prácticamente 5 billones de pesos, 4.8 billones de pesos en septiembre. Entonces, ahí lo que logramos fue capturar el interés de los inversionistas locales y extranjeros en deuda que tiene dos grandes ventajas. Primero, esa tasa fija. Luego, estamos protegidos ante eventuales fluctuaciones de la tasa en el futuro. Y segundo, es en pesos colombianos, lo cual nos protege del potencial riesgo cambiario. Y eso lo hicimos más o menos por un 35-36% de esas necesidades de financiamiento. Pero luego fuimos a los mercados internacionales también. En un año normal, nosotros vamos 1 o 2 veces a los mercados internacionales. En este caso fuimos en enero y fuimos en junio, casi por un total de 4.000 millones de dólares, que es un monto significativo. Son más de 15 billones de pesos. Y nos fue bien en el sentido de que aprovechamos la baja en las tasas de interés internacionales para poder colocar bonos a 10 y 30 años a unos precios muy competitivos. En el nodo de 10 años más o menos pagamos una tasa de interés cercana al 3% y en el nodo de 30 años pagamos una tasa de interés cercana al 4%. Muy competitivo, no solo para Colombia como nación, sino que esto le abrió la puerta a muchas de nuestras empresas públicas y privadas que se fueron volcando al mercado internacional también. De manera que, y la cuarta estrategia fue redoblar nuestros esfuerzos con la banca multilateral. La banca multilateral también tiene 3 tipos de ventajas. Primero, es el financiamiento más barato posible. La diferencia entre un préstamo multilateral y un bono externo, dependiendo del momento, puede estar entre 100 y 200 puntos básicos. Es la diferencia entre endeudarse a 2% y a 3 o 4%. Ventaja número 1. Ventaja número 2. Tiene unos plazos largos y ajustables que le dan flexibilidad a la nación para ir desembolsando en la medida que necesita. Y el tercer punto, que no se habla mucho, pero es trascendental, y es que va acompañado de asistencia técnica, de mejores prácticas, de cooperación internacional que nos empuja a hacer mejores políticas públicas y mejores reformas. Y cuando digo que tocamos las puertas de la banca multilateral, estoy hablando de prácticamente 10 contrapartes entre bancos europeos, norteamericanos, multilaterales. Y tal vez otra innovación es que fuimos el primer país en el mundo que logró activar la línea flexible con el Fondo Monetario Internacional, que como ellos mismos la describieron en la conferencia de prensa, es como la tarjeta de crédito Platinum del Fondo Monetario Internacional, que solo se le otorga a países con un gran récord de políticas serias, robustas, predecibles, como en el caso colombiano. Entonces, ese fue el gran cambio que yo diría para responder su pregunta de cómo cambió la estrategia. Y dijimos, diversifiquemos nuestras fuentes, maximicemos nuestros esfuerzos, de manera que los colombianos y las colombianas tengan la seguridad y la certeza de que los recursos fiscales están ahí para atender esta emergencia tan demandante como la que hemos vivido en este año. Bueno, director, vamos a proyectar brevemente un cuadro, una tabla que es muy importante
para los mercados financieros, muy importante para la economía en general, pero que el público en general no lo conoce mucho. Es un cuadro que se llama Fuentes y Usos, es decir, de dónde va a salir la plata y en qué se va a gastar la plata que necesita el país para financiarse durante un año. Entonces, vamos a proyectar esa tabla que se llama Fuentes y Usos del año 2020. Esa tabla y ese contenido que tiene el cuadro de Fuentes y Usos ha cambiado, ¿no, director? Varias veces este año en sentido de lo que usted decía. Cambiaron las necesidades de financiamiento, hubo que recalcular unas, hubo que subir las subastas de test, por ejemplo. Entonces, director, si nos puede explicar este cuadro, ¿qué tiene de diferente frente a lo que se ha explicado en los primeros meses del año para financiar este 2020? Después me gustaría que nos cuente cómo el desembolso que va a recibir el gobierno de 5.000 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo encaja en este cuadro? ¿Qué fuentes se mueven? ¿Cuáles se quitan? ¿Cuáles aumentan? Esa pregunta me pidieron que se la hiciera a varios amigos analistas y traders del mercado local y también internacional, director. Sí, muchísimas gracias, Rodrigo, por la oportunidad de poder explicar este cuadro que, como usted dice, es esencial para la planeación financiera de la nación. Entonces, lo primero que yo diría es miren el tamaño de las necesidades de financiamiento que estamos hablando. Estamos hablando de necesidades de financiamiento por el orden de los 130 billones de pesos. 130 billones de pesos, que es el doble de lo que el país usualmente enfrenta en términos de necesidades de financiamiento. Entonces yo lo explicaría de manera en los dos lados. Vamos primero al lado derecho. El lado derecho, el primer componente es en qué vamos, cuáles son los gastos que enfrenta el país. Y aquí hay tres grandes categorías. Uno es ese déficit fiscal que yo les comentaba, la diferencia entre los ingresos de la nación y los gastos. Los ingresos, como ustedes saben, durante la pandemia han venido cayendo por el tema de la recaudación y los gastos han venido subiendo por nuestros programas de atención a salud, a población vulnerable, a fortalecimiento del empleo. Y eso ha hecho que tengamos un déficit estimado de 83.4 billones de pesos, que en términos de la economía son más o menos 8.2 puntos del PIB. Ese es el primer gran elemento. O sea, más de la mitad de nuestras necesidades vienen de ese déficit fiscal. Lo segundo son las amortizaciones. Las amortizaciones son vencimientos de deuda, tanto interna como externa, que se van a dar en el 2020. Entonces, por ejemplo, en la línea de internas están todos los TES que se iban a vencer en el 2020 y había que pagar por 4.3 billones. Eso ya está completamente pago. Fueron los TES de vencimiento 2020 que honramos en el mes de julio. Y por amortizaciones fue un año relativamente bajo en amortizaciones. Tuvimos que amortizar cercano a 11 billones de pesos. Y hay un componente nuevo que obedece, que es el pago de obligaciones atrasadas que en anteriores años se habían causado, pero que no se habían puesto en las cuentas fiscales, como son los temas de sentencias, como son los acuerdos de punto final en salud, entre otros, por el orden de unos 12.5 billones. Entonces, cuando nosotros sumamos ese 80, ese 10.8 y ese 13 billones, llegamos a esas necesidades de 130. Y esa es la primera labor de crédito público, es encuentre los recursos a los mejores plazos, a los menores costos para poder honrar estos compromisos por 130 billones. Y lo que nosotros dijimos fue, vamos a hacer una mezcla, que es el lado izquierdo. Vamos a traer más o menos 50% de fuentes externas
y 50% de fuentes internas. En un año normal, nosotros vamos incluso hasta 80% en fuentes internas. ¿Por qué? Porque no nos gusta exponernos tanto al riesgo de tasa de cambio. Sin embargo, en un año en el que se duplican esas necesidades de financiamiento, los países atraen ahorro externo, es decir, piden prestado a diferentes instancias nacionales e internacionales para evitar presiones en el mercado. Entonces, por esa razón, cambiamos nuestra mezcla de emisión de deuda. Ya no era 80% adentro y 20% afuera, sino llegó a ser 50-50. Y ¿cuáles son las fuentes internas? Estas que yo les comentaba de los ahorros internos de FOMPET, del FAE, de los títulos de solidaridad, pero sobre todo la fuente más importante es la emisión de TES, de títulos de deuda pública, TES, que realizamos cada semana. Y externamente tenemos tres grandes fuentes. Tenemos los bonos internacionales, que como les digo, de esos 16 billones, 16 mil millones de dólares que están ahí, más o menos unos 4 mil millones los emitimos a través de bonos en los mercados internacionales. Cercanos a los 7 mil millones de dólares fueron a través de multilaterales, y dentro de multilaterales nosotros incluimos la línea flexible con el Fondo Monetario Internacional, que es una institución multilateral, y esos son los principales componentes, de manera que nosotros siempre podamos tener eso que llaman disponibilidad inicial y disponibilidad final. Es el monto de caja que tenemos, esa tercera función que yo le decía, de que tenemos que siempre mantener un monto de recursos en efectivo que nos permita cumplir las obligaciones, que casi siempre está por el orden de unos 20 billones de pesos, unos 2 puntos del PIB. Director, generalmente cuando uno ve este cuadro, yo ya llevo muchos años viendo este cuadro todos los años, generalmente ese cuadro trae muy desagregado cada rubro, ¿no? Por ejemplo, fuentes internas, me dice cuánto va a ser en subastas, cuánto va a ser en opciones forzosas con entidades del gobierno, cuánto va a ser por deuda, es decir, por bonos, está muy explicado. Esta vez así, me refiero que me imagino que es por la incertidumbre de lo que es este año 2020, ¿no? Entonces me gustaría que nos dejaran las cifras finales. ¿Cuánto del total de fuentes ya está cubierto, ya está completado, digamos, está completo? ¿O cuánto queda todavía por completar? Lo mismo fuentes internas, director, por favor. Sí, señor. Entonces, lo que yo le podría decir es que el lado derecho tiene el lado de los gastos, llamémoslo así, el lado de los gastos. El déficit viene teniendo un comportamiento muy en línea con el que nosotros estábamos esperando, pero hay riesgos que el ministro y los viceministros han sido muy claros. Es decir, nosotros tenemos esta meta del déficit de 84 billones, pero hay dos riesgos. Uno, por el lado de los gastos, que es el riesgo de que la pandemia cueste más de lo que nosotros habíamos presupuestado en el 2020. Yo diría que ese riesgo está un poco acotado en el 2020. De hecho, tenemos algunas subejecuciones en el 2020, pero no quiere decir que algunos de esos gastos vayan a pasar al 2021. O sea, la pandemia no tiene fecha fiscal ni se acaba el 31 de diciembre. Pero para efectos de la planeación, entonces ese es un riesgo que yo creo que está acotado. Nosotros pensamos que esta pandemia puede costar alrededor de 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB. Inicialmente creíamos que iba a costar 3 puntos del PIB en el 2020, pero muy seguramente va a estar un poco movido entre el 2020 y el 2021. Y hay otro riesgo, que es el riesgo por el lado de los ingresos. Y ahí yo creo que ese sí es un riesgo que estamos monitoreando muy de cerca,
porque esta contracción económica que estamos teniendo, este cuadro fue realizado con un crecimiento económico esperado de una contracción de menos 5.5%, ¿sí? A primer semestre que tenemos los datos, la contracción va alrededor de 7.2%. Y tenemos una gran incertidumbre de cuál va a ser esa velocidad, si nos vamos a quedar ahí en 7% o si vamos a ir subiendo para llegar a ese 5.5% que nosotros estimamos. Entonces, ahí estamos teniendo un riesgo. La recaudación fue muy buena en el primer trimestre, estuvimos por encima de meta. Fue muy regular en el segundo trimestre, que fue el más duro de la pandemia. Y en el tercer trimestre viene repuntando de manera leve y esperamos que en el cuarto trimestre, si sigue la reapertura de la economía y la recuperación, pues podamos llegar ahí. Entonces, ese es un riesgo que yo considero que es importante y literalmente lo estamos viendo mes a mes. Agosto fue un mes muy duro, septiembre viene mejor, seguramente octubre, con lo que estamos viendo todos en el país, va a ir mejorando, pero no hay que hacerse muchas ilusiones, hay que ser conservador. Entonces, ese déficit está ahí. La parte de amortizaciones va muy bien, porque estos son contratos de mercado, esto se va a cumplir al 100%. Y los pagos de obligaciones de sentencias y salud, la verdad es que han enfrentado unas dificultades logísticas tanto en el sector salud como en las entidades del presupuesto general de la nación para irse pagando. El dinero está ahí, pero nosotros lo iremos pagando en la medida en que las instituciones pues vayan honrando sus compromisos. Eso en el lado derecho. En el lado izquierdo, nuestra labor en crédito público fue prefinanciar todo ese fuentes y usos. Entonces, en las fuentes externas, el único componente que nos estaba, digámoslo, faltando por formalizar era precisamente el de la línea del Fondo Monetario Internacional, que ya se hizo oficial hace 2 semanas. Y en la parte interna, también cumplimos con nuestro calendario de subastas. Es más, tomamos la decisión prudente de, a pesar de haber terminado el calendario de subastas en septiembre, la meta, continuar con el programa de subastas en octubre y en noviembre, de manera que podamos construir una posición de caja en caso de que tengamos una sorpresa negativa en los ingresos o en caso de que podamos ir sustituyendo algún tipo de deuda en dólares por deuda en pesos. Entonces, por el lado izquierdo, la buena noticia para el país, yo diría, es que a octubre, o sea, en el 10º mes, ya hemos completado la mayoría, la gran parte del fondeo que teníamos como responsabilidad traer. Bueno, entonces, en resumen, director, podemos decir que el financiamiento del 2020 con fuentes externas quedó cubierto con la línea de crédito del FMI. Es así, ¿no? Sí, ese era como el componente más grande que faltaba y quedó oficializado hace 2 semanas. Y en el interno también completamos nuestra meta, pero estamos siendo prudentes y proactivos en ir prefinanciando nuestras necesidades a través de la continuación de las subastas en octubre y noviembre. Sí, justamente varios analistas me pidieron que le preguntara sobre eso, director. El monto que se calcula de esas adicionales, de esas subastas adicionales, ¿cuánto va a ser? Se hablaba de 5 billones más o menos, pero puede que sea más. Esa pregunta me la hicieron varios. Sí, de acuerdo. Mire, el sistema de subastas depende de la demanda. Nosotros en Colombia hemos diseñado, y esa fue otra innovación que hicimos en la emergencia, de que entre más demanda haya por test, más rápido colocamos en las subastas, más adjudicamos. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Ya tuvimos la primera subasta de test ayer, la 1 de octubre. Nosotros subastamos 250.000 millones de pesos en títulos UR y tuvimos una demanda
casi 4 veces más grande, cercana a los 900.000, un poco más de 900.000 millones de pesos. Eso es lo que llamamos nosotros una cobertura de 3.8 veces. ¿Sí? Por cada peso que nosotros ofrecimos, el mercado estaba dispuesto a darnos 4. En ese caso, nosotros sobreadjudicamos el 50%. Entonces, en vez de colocar 250.000 millones, terminamos colocando 375.000 millones de pesos en la primera subasta. Entonces, lo que yo te diría es, en un escenario conservador, muy seguramente estaremos con emisiones por el orden de esos 5 billones de pesos. Pero en caso de que tengamos estos niveles de demanda tan altos, es posible que sea 1 billón más o algo así. Y lo contrario, en caso de que la demanda no esté funcionando, pues ahí sí es muy fácil hacer la cuenta y posiblemente tengamos 4 billones más de subastas. Entonces yo diría que es un monto entre 4 y 6 billones de pesos, dependiendo de la dinámica del mercado. Entre mayor demanda, más nos acercaremos a 6, y entre menor demanda, más nos acercaremos a 4. Director, bueno, hay una pregunta que me envía un analista y se la voy a leer porque me pidió que se la replicara, y es, la consulta es la disponibilidad final entre dólares y pesos. Dado que se incrementan las emisiones en 2020, justamente esto que estamos hablando, y aparte tienen disponibles los recursos del FMI, entonces nos preguntan sobre esa disponibilidad de dólares y pesos, director. Sí, señor, esa disponibilidad es un número que nosotros afinamos de manera permanente. Yo diría que el número que importa es la disponibilidad convertida, que son esos 22 billones que nosotros ofrecimos terminar. Entonces, muy seguramente, y eso involucra una parte en dólares y una parte en pesos. ¿Cuánto en cada una? Es discreción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Mi labor es que cuando los pesos se necesiten estén ahí, y si es necesario monetizar los dólares lo haremos, pero en la medida en que no sea necesario, pues los dólares se conservarán en su moneda de denominación original. Así que lo que es importante es que el analista sepa que esos 22 billones de pesos de disponibilidad van a estar ahí para hacer frente a nuestras necesidades. Hoy en día hoy salieron los datos de nuestro saldo en la cuenta del Banco de la República, y el número que está es 32 billones de pesos. Es decir, estamos 10 billones por encima de ese 22. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, hay como una estacionalidad en la ejecución del presupuesto. Los últimos 3 meses del año son de alta ejecución. ¿Sí? Por ejemplo, los empleados públicos, los pensionados tienen aguinaldos, primas, etc. Entonces, siempre nos gusta estar muy preparados en septiembre para que esos depósitos vayan bajando en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Director, una pregunta que se me quedó sobre el tema de la línea de crédito del FMI. ¿El desembolso completo se va a hacer este año? ¿Eso ustedes calculan que puede tener algún impacto en la tasa de cambio? Y lo segundo, un analista internacional me pidió que le preguntara si es posible, digamos, normativamente, y lo han contemplado, usar una porción adicional de esta línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, tal vez para prefinanciar el 2021 o para algún gasto adicional que se pueda requerir. Ya. Nosotros fuimos muy transparentes y muy claros porque este es un compromiso con el mercado internacional, con el Fondo Monetario Internacional, con el mercado de inversionistas locales, en decir, la decisión del fondo tuvo 2 grandes objetivos. El primero es que Colombia es uno de los 4 países en el mundo que compra seguro macroeconómico, llamémoslo así. Somos un país desde hace 10 años que compramos una prima de seguro con el fondo para que si algún día tuviéramos una emergencia, pudiéramos activar nuestro seguro.
metodología de comprar seguro. Entonces, el primer objetivo que nosotros dijimos es, hombre, la distribución de riesgos en el mundo ha aumentado. Entonces, Colombia quiere comprar más seguro. Por eso la línea con el Fondo Monetario Internacional se amplió de 11.000 millones de dólares a 17.000 millones de dólares. ¿Sí? Esa fue la primera gran decisión. Queremos más protección ante futuros y riesgos presentes. Y la segunda decisión fue, vamos a activar una parte de ese seguro para ayudar a complementar las necesidades de financiamiento del 2020. Y nosotros dijimos en nuestro comunicado que teníamos un número de hasta 5.300 millones de dólares, incorporado en nuestros fuentes y usos que le mostramos, que ahorita discutimos. Entonces, esa es la segunda decisión. Con la noticia positiva de que a pesar de usar estos 5.300, hasta 5.300, el monto que queda de la línea es más grande que el que teníamos 6 meses atrás. Son más de 12.000 millones de dólares que nosotros queremos que se mantengan de manera como un seguro precautelativo para la economía, no para el gobierno solamente, sino para la economía en general. Entonces, esa es la manera en que nosotros estamos viendo la línea con el Fondo Monetario. Director, ¿todos esos 5.000 millones de dólares se van a traer a Colombia, se van a monetizar? Esos 5.000 millones de dólares, correcto, esos 5.000 millones de dólares entran a Colombia y se irán monetizando en la medida en que se vayan necesitando. Muy bien. Director, hay muchas preguntas en el chat y tengo varias preguntas por interno de varios analistas que nos piden que le consulte sobre lo que viene para los próximos años, especialmente en los temas de deuda. Sabemos que la proyección del gobierno para este año es que la deuda alcance niveles de 63% del PIB y que vaya bajando a los años siguientes. ¿Cómo están viendo ustedes eso? ¿Es optimista usted en cuanto al cumplimiento de esa meta? Y también consultarle sobre la meta de déficit fiscal, que como ya lo dijo usted, para este año es 8.2% del PIB. ¿Cómo la vamos a ver el próximo año y en los años siguientes, director? Sí, señor. Mire, este es un año inusualmente incierto y el año no ha terminado. O sea, nosotros hemos hecho una tarea proactiva de prefinanciarnos en los primeros 9 meses del año. Pero continúa. Es decir, nosotros no sabemos, no creemos que va a haber una gran segunda ronda de contagios y de emergencia sanitaria, pero es un riesgo, cuya probabilidad es baja, pero no es cero. Nuevamente, y yo lo traté de explicar así de manera muy transparente, nuestra meta es 8.2. Estamos preparados para ese 8.2. Es más, vamos a estar incluso preparados por si es un poco más. En caso de que se materialice. Si no necesitamos los recursos, pues los tendremos dentro de esa disponibilidad final. Será más grande. Pero esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Sobre todo porque estamos viendo ese riesgo por el lado de los ingresos que hemos conversado, ¿verdad? Por el lado de los gastos, ya les expliqué que por la naturaleza de esos gastos y algunas subejecuciones, posiblemente unos pasen del 2020 al 2021, pero la recaudación sí viene con un poco de rezago. Entonces, ese ha sido nuestro principal política. Es decir, ya terminamos de financiar nuestras fuentes y usos, pero continuemos con las subastas en la medida en que todavía hay mucha incertidumbre. ¿Cuál va a ser ese número final? Y el punto decimal en Colombia siempre hay unas discusiones, si es 2.3, 2.4, 8.5, tremendas. Este año las discusiones no son sobre puntos decimales, sino de verdad sobre montos mucho más importantes. Y estamos en el mismo proceso de evaluación, es decir,
veremos en en este último trimestre del año, que esperamos que sea el mejor de los últimos dos, en donde termina ese número. Y sí, nuestra estimación de deuda pública está por el orden de los 65 puntos del PIB, es decir, un aumento de la deuda pública cercano a los 15 puntos del PIB, que partimos de 50. Y cuando a mí me preguntan, dicen, uy, pero eso es una ampliación muy preocupante. Y yo lo que les contesto es sí, el gobierno no se siente cómodo con esa trayectoria, pero fue necesario para atender esta emergencia, pero es exactamente lo que está haciendo el mundo. Cuando uno mira los datos del Fondo Monetario Internacional, uno ve que el promedio mundial de aumento de la deuda pública ha sido de 20 puntos del PIB. Pasó de 80 a 100. Y cuando uno ve los países comparables como Colombia, llamémoslos los mercados emergentes, ¿sí? Países en desarrollo, uno ve que esa deuda ha crecido de 52 puntos del PIB a algo así como 63, 64 puntos del PIB. O sea, Colombia se ha comportado como un mercado emergente clásico en el que su deuda pública está subiendo entre 10 y 15 puntos del PIB a raíz de esta pandemia. Eso está pasando en Chile, eso está pasando en Perú, eso está pasando en Indonesia, eso está pasando en México y es un punto que estamos viendo. Ahora, la pregunta del analista es, ¿qué pasa hacia adelante? Y en ese punto, yo creo que las autoridades, la presidencia, el ministerio, todos los voceros hemos dicho lo mismo. El 2021 continuará siendo un año de absorción de la crisis, pero va a ser un año en el que vamos a empezar a realizar las reformas necesarias para que en el 2022, 23 y en adelante se recupere esa senda decreciente, tanto del déficit fiscal como de la deuda pública. Entre otras cosas, porque la suspensión de la regla fiscal, que fue aprobada por los miembros del Congreso, por los miembros que están en el Consejo Fiscal, fue solo por el 2020 y en el 2021. Pero hay un retorno obligatorio a esa regla fiscal que hoy en día involucra volver a un déficit de 2.5% del PIB en el 2022. Entonces, en concreto, ¿qué estamos pensando? Nosotros en nuestro marco fiscal de mediano plazo dijimos, este nuevo equilibrio al que llegan las finanzas públicas colombianas requiere un esfuerzo permanente entre la sumatoria de aumentos en los ingresos y control del gasto, por lo menos de 2 puntos del PIB. Por lo menos de 2 puntos del PIB. Y hemos ya lanzado una primera comisión de expertos en exenciones fiscales para que nos dé unas recomendaciones, empezando en febrero del próximo año, que nos permitan el segundo semestre hacer las reformas legislativas necesarias para empezar a construir ese 2% del PIB que se necesita para que esa trayectoria de deuda y de déficit vuelva a la estabilización y luego a bajar. Director, entonces ahí para resumir un poco y me quedo con lo último que usted dijo, lo más probable es que las reformas de carácter fiscal y de carácter tributario se vayan al segundo trimestre, pues porque apenas en el primer trimestre van a empezar a recibir las recomendaciones de esas comisiones que usted menciona y se va a empezar a tomar la decisión de hacia dónde guiar la reforma fiscal y tributaria, ¿no? Sí, sí, señor. Y yo creo que en esto ha sido muy transparente el gobierno nacional. Dijo, hay 2 precondiciones para las reformas. Una,
que tengamos controlada la pandemia. Esa es la primera. Y dos, que la economía empiece a crecer. No está contemplado hacer ese tipo de reformas cuando la economía está en su peor contracción de los últimos 20 años, con un crecimiento, una contracción de menos 5.5%. Entonces, cuando estas dos condiciones se cumplan, que es un control mucho mejor de la pandemia, y en eso digamos que el país va avanzando, los indicadores vienen bastante bien, y dos, cuando la economía repunte, es que vamos a poder hacer estas medidas de ajuste y de estabilización. Y el estimado es que sean en el segundo semestre del 2021. Director, quedaron dos preguntas brevemente sobre la línea de crédito del FMI. Una es, ¿cuánto nos cuesta pagar ese crédito? Y cuánto nos pregunta Daniel Galvis en el chat, si esos recursos tendrán algún tipo de cobertura o si van a monetizarse a precios de mercado. A la primera pregunta, la línea del fondo, los costos asociados con la línea del fondo tienen unos escalones. Hasta los 5.300 millones es una línea muy barata. Es una línea que a tasas de interés de hoy está por el orden del 1.1, 1.2%. 1.1, 1.2% efectivo anual, con 3 años de gracia y hasta 5 años de repago. Entonces son unos términos muy, muy convenientes. Pero la línea la ha diseñado el Fondo Monetario de una manera en que estimula que sea una solución de corto plazo. Es decir, si usted pide más o lo pide a más largo plazo, ya se vuelve una línea que no tiene unos costos tan competitivos. Por ejemplo, a partir de los 5.300 en adelante, el costo aumenta por 200 puntos básicos. Entonces ya no sería una línea que cuesta 1%, sino una línea que cuesta 3%, que ya es comparable o incluso más cara que con los bonos que nosotros emitimos. Entonces está diseñada de una forma para hacer algo en momentos de emergencia, de corto plazo, y que se pueda pagar. Es muy conveniente en el corto plazo, no tan conveniente en el largo plazo. Y sobre el tema de las monetizaciones, siempre nosotros monetizamos a precios de mercado. Este año hemos monetizado recursos importantes, todos ellos en el mercado, a tasas de mercado, como cualquier participante adicional, y en las operaciones que hemos hecho con el Banco de la República de manera directa, también ha sido a tasas de mercado. Entonces, ese es un principio que siempre se cumple independientemente del mecanismo que optemos utilizar. Director, ahora que Daniel Galvis habla de ese tema de coberturas en el chat, tenía yo una pregunta ahí guardada y la aprovecho para hacerla en este momento, y es el tema de coberturas sobre ingresos de petróleo. ¿Ese proyecto en qué va? ¿Cuándo vamos a poder ver ya el camino labrado en unos meses anteriores preparando justamente esas coberturas y para qué le van a servir al país? Sí, señor. Este ha sido un proceso relativamente largo. Acordémonos que las coberturas de petróleo fueron introducidas en la ley fiscal del 2018, que en 2019 tuvo que ser nuevamente su tránsito en el Congreso, de manera que hasta diciembre de 2019 fue ley, en la ley de crecimiento. Y la buena noticia, ese fue el desafío, la buena noticia es que ya, yo creo, tal vez ustedes lo vieron, pero si no les informo, que el decreto reglamentario que da los principios, sí, que
crea el comité encargado de estructurar y aprobar la estrategia de coberturas ya fue sometido a comentarios de la ciudadanía en el mes de septiembre con muy buen recibo, a tal punto que yo siento que ese decreto reglamentario va a ser probablemente ya firmado en este mes de octubre por el señor ministro y el señor presidente de la República. Así que ese es un muy buen paso porque ya el tránsito regulatorio que implicaba la ley y el decreto reglamentario a octubre de 2020 se va a cumplir. De manera que es algo que no haremos en el 2020, pero que ya en el 2021 podremos empezar a estudiar con base en las condiciones de mercado. Pero no nos hemos quedado quietos mientras tanto. Otra manera de cubrirse, de hacer coberturas, es, por ejemplo, asegurar nuestras tasas de interés, y en eso hemos hecho coberturas de fijación de tasa LIBOR a tasa fija en el mercado internacional por un monto cercano a los 20.000 millones de dólares, más o menos unas 86 operaciones de cobertura. ¿Por qué? Porque las tasas de interés internacionales están en mínimos históricos, y segundo, porque la LIBOR va a desaparecer el próximo año y no queremos estar expuestos a costos de transición. También estamos empezando a estudiar coberturas cambiarias, ser más activos en el tema de coberturas cambiarias, porque muchos de esos flujos que llegan en dólares, nos gustaría, si hay las condiciones de mercado adecuadas, irlos pasando a pesos. De manera que ha sido una prioridad en crédito público y lo seguirá siendo en lo que resta del 2020 y sobre todo en el 2021 y 2022. Director, otra pregunta que me envió un analista de un banco. Él me decía si en las fuentes futuras de financiamiento externo se seguirá ponderando más multilaterales o si lo harán a través de mercado. Eso se lo preguntaba a él para evaluar el tema de que la deuda generalmente está un poco más en pesos que en dólares. Siempre el balance es un poquito más 70-30 casi siempre. Entonces, ese balance se ve todavía 70-30 o va a cambiar por las condiciones actuales de mercado y de lo que usted mencionó ahorita de condiciones de 2020. Exacto. Mira, nuevamente, 2020 fue un año especial y nos salimos del esquema tradicional por la estrategia de diversificación y nos fuimos prácticamente 50-50 en términos de fondeo externo y local. Si ustedes miran el fuentes y usos que nosotros hicimos preliminar para el 2021, ese fuentes y usos vuelve a tener una división entre deuda, entre emisión interna y emisión externa muy cercana al 70-30. 70% en moneda local, 30% en moneda extranjera. De manera que, obviamente, ese es un fuentes y usos todavía muy preliminar. Lo hicimos en junio de este año para el 2021. Lo recalibraremos nuevamente hacia diciembre y enero este diciembre del 2020 y enero de 2021 para comenzar la estrategia de financiamiento. La idea es, en la medida en que los mercados continúen como están, volver a nuestra tradición de distribución de emisión. No tiene que ser exacto, pero alrededor de 70-30. Director, otra pregunta que me envió un analista era, déjeme la recupero, que se me hizo. Deme un segundo, que tenía tantas preguntas preparadas que ahora no la encuentro. Bueno, mientras la encuentro, porque tengo aquí una lista muy larga de preguntas. Hace unos días usted se reunió con los agentes creadores de mercado, que son con los que se hacen las subastas de deuda interna en Colombia. Y se mencionó la posibilidad de hacer un canje de deuda, posiblemente en lo que queda del año. Entonces, un analista me pedía que le preguntara cuáles son los títulos que se piensan o se podrían incluir en ese canje. Y él hablaba puntualmente de si se puede incluir un test de largo plazo, incluyendo los nuevos títulos de 30 años que se emitieron hace apenas unas semanas.
Ya. La respuesta corta es que uno no dice los títulos de un canje antes de hacerlo, porque eso responde a las de mercado. Lo que sí le puedo decir Sí. es lo siguiente. Mira, nosotros el año anterior realizamos 4 canjes de mercado organizados en 2 mega operaciones de tasa fija a tasa fija y de URs a URs el año anterior. Todos con el esquema de creadores de mercado y me aventuraría a decir que fueron casi por el orden de los 10 billones de pesos, grandes, en total. Este año, nuevamente, que fue un año muy especial, seguimos muy activos en canjes, pero privilegiamos la organización de la distribución de títulos en el sector público. En el sector público. Entonces hicimos canjes, 6 canjes ya llevamos, la mayoría de ellos con la Tesorería Nacional, y los títulos pues los publicamos siempre en nuestros comunicados. Hicimos también el primer canje con el Banco de la República a condiciones de mercado y uno más pequeño con Caja Honor, que es como un fondo de pensiones, llamémoslo así, de la fuerza pública. Lo De que la yo le fuerza dije a pública, los sí. creadores de mercado era que ya nos parece que las condiciones se han normalizado lo suficiente en este segundo semestre del año para que ese próximo canje, cuando llegare, pueda ser con los creadores de mercado y no necesariamente con las entidades del sector público. Mm, Un canje mucho más parecido ya. a los canjes que hicimos en el 2019. Entonces, ¿y cuáles son los objetivos de los canjes? Los objetivos de los canjes son, por lo general, mejorar, por mandato legal, de hecho, mejorar el perfil de deuda. Entonces es alargar la vida media del portafolio, reducir los cupones promedio. Nosotros teníamos, por ejemplo, todavía hay algunos bonos de doble dígito en cupón. Hay títulos TES que todavía están al 10%, cuando hoy en día todos nuestros cupones, incluso a 30 años, están por el orden de 7.25%. Entonces, ahí se presentan oportunidades, como yo siempre le digo, gana, gana. Gana la nación porque mejora esos costos promedio que tiene, optimiza su perfil de vencimientos, pero también ganan los inversionistas locales y extranjeros porque tienen una oportunidad de rebalancear sus portafolios de acuerdo a sus necesidades. Todo esto, como siempre lo hemos dicho, a precios de mercado y en condiciones de mercado con las subastas y los sistemas que siempre hemos hecho. Director, ya para terminar, 2 temas finales que son muy importantes y uno de ellos es el tema de las agencias calificadoras de riesgo. Ya el ministro Alberto Carrasquilla y el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, han dicho en varios escenarios que ellos consideran que debido a la gravedad de la crisis y que no fue un tema puntual de Colombia, sino que estamos hablando de una crisis global, las calificadoras deberían recalcular sus metodologías para absorber ese impacto y que, por ejemplo, Colombia no perdiera su grado de inversión. ¿Usted qué dice al respecto? Sí, mire, yo lo que siento es que habiendo trabajado en algunas de esas agencias, les diría que hubo un empeoramiento de las condiciones de crédito de los países. Yo creo que ha habido como 2 momentos. En un primer momento, las agencias fueron muy proactivas y tomaron decisiones de bajas en la calificación. Y Colombia no fue la excepción, en el sentido en que combinó un choque de crecimiento con un choque de caída, por ejemplo, en los precios del petróleo muy, muy importante. Los precios del petróleo llegaron a $20 por barril en el peor momento por allá en la primavera. A partir de allí, yo siento que las calificadoras han tomado una posición mucho más cauta.
en el sentido de decir el año normal en el que está, sino que las calificaciones deben poder ser la nota que merece el país a través del ciclo. La pregunta que le hacen a uno es, ¿cuál es la calificación de este país en el ciclo alto y en el ciclo bajo? ¿Cuál es la capacidad de absorción de choques y desempeño de este país a través de los ciclos? Porque si no, el primer año que tuviera un declive en el crecimiento, entonces toca bajarlo y al siguiente año toca subir las calificaciones y así no pasa. Ustedes ven que esas calificaciones tienden a la estabilidad. Y yo lo que siento es que en esta segunda ronda las calificadoras han utilizado más las perspectivas que las calificaciones. Es decir, todos los países estamos con tarjeta amarilla, que en el lenguaje de las calificaciones se llama perspectiva negativa. Estados Unidos está en perspectiva negativa. Chile está en perspectiva negativa. Colombia está en perspectiva negativa. México está en perspectiva negativa. Y así sucesivamente. Es muy difícil encontrar un país que no tenga, digamos, tarjeta amarilla. Y es más importante utilizar la perspectiva que la calificación, porque eso te permite saber qué políticas públicas se van a hacer para retornar a la normalidad. La gran pregunta que se están haciendo las calificadoras, el Fondo Monetario, el Banco Mundial es, ok, este choque es inevitable, el deterioro en los indicadores es inevitable, pero lo que va a diferenciar un país grado de inversión de un país que no es grado de inversión es la credibilidad de su plan y las reformas que vaya a realizar para retornar a la normalidad. Y eso es lo que nos vamos a jugar en estos próximos 12 meses. Es poder posicionar un mensaje creíble y un plan de ajuste y de estabilización para poder retornar a unos indicadores mejores de los que tenemos hoy en día. De manera que, literalmente, como estamos en la metáfora del fútbol, todos estamos jugando con una tarjeta amarilla, habiendo pegado mucho durante el partido, y vamos a requerir ser muy cuidadosos para evitar la tarjeta roja o incluso para terminar el partido y volver a comenzar el próximo con una perspectiva estable. Director, ¿usted ha sabido si las agencias recientemente han hecho algún cambio justamente en esa metodología para ajustarse a lo que pasó en la actualidad del 2020? Mire, la metodología no cambia, pero lo que sí cambia es el desempeño de los países. Entonces, lo que sí estamos viendo es que al principio del choque, Colombia era uno de los países más castigados, porque se juntaban, como les decía, el choque de crecimiento, choque fiscal y choque de precios del petróleo, y los demás países parecía que no tenían un choque tan grande. Lo que hemos visto hoy, 6 meses después, es que ya Colombia no compara tan mal. De hecho, lo que nos dicen muchos analistas internacionales y lo que nos dicen los inversionistas es que dentro de los mercados emergentes y particularmente dentro de América Latina, Colombia al contrario, empieza a comparar mejor y por eso nuestras curvas de test se valorizan y por eso, por ejemplo, el apetito de riesgo de extranjeros hacia los test locales ha incrementado. La mayoría de los países emergentes han tenido salidas de capital. Y no quiero mencionar nombres, pero pues esa data es pública. Colombia lo que está teniendo es entradas de capital. Entonces, uno no quiere sonar complaciente, es un desafío durísimo y yo diría que esa es la cuarta tarea de crédito público, defender nuestras calificaciones, defender el interés nacional entre los inversionistas. No es una tarea fácil dado este contexto, pero el hecho que todos los países estén deteriorándose, lo que va a diferenciar a un país de otro y la calificación es el plan hacia adelante. Créanme que ya no va a ser tanto los números del 2020, que son pésimos en todos los países, sino cómo van a ser los números del 22 y del 23, del 21. ¿Qué acciones se toman en el 21 para garantizar que esos números en el 22 y en el 23 retornen y no se sigan deteriorando? Esa es la clave
Entonces no es tanto un cambio en la metodología, siento yo, pero sí en cómo se perciben los países y qué acciones van a tomar para estabilizar sus economías y sus indicadores fiscales y de deuda. Director, los últimos 2 meses del año siempre son los de agendar reuniones con esas calificadoras, ¿no? ¿Ya tienen fechas ustedes para eso y para que ellos empiecen el análisis de la actualización de la calificación de Colombia? Sí, sí, señor. Octubre siempre es un mes nosotros lo llamamos temporada de calificaciones. Vamos a tener reuniones en las próximas 3 semanas con las calificadoras, con las tres principales calificadoras. Y eso indica que ellos deberán recalibrar o actualizar sus calificaciones en el próximo mes. Más o menos. Es algo que pasa todos los años como lo hemos visto. Y sí tendremos conversaciones con las tres calificadoras en las próximas 3 semanas. Muy bien, director, ya para terminar entonces, y le agradezco su tiempo, mirando hacia el 2021, yo sé que el 2021 tiene muchísimas más incertidumbres que las del 2020, y asumo en principio que como están prefinanciando parte de las subastas de test, las subastas entonces van a bajar en el 2021 en ese cuadro de fuentes y usos. Lo vamos a proyectar brevemente para terminar y que usted nos cuente qué está viendo para el 2021, al menos preliminarmente, frente a un 2020 que fue tan difícil, ¿no? Sí, señor. Tenemos, es difícil pensar que las subastas van a bajar. Al contrario, yo creo que si tenemos un escenario de mayor consolidación fiscal como el que tenemos acá, aprovecharemos esas condiciones para mantener las subastas y continuar recuperando esa distribución de deuda más cercana hacia el 70-30, ¿no? Entonces, yo no me comprometería con una baja en las subastas. Creo que todavía falta mucho camino por recorrer, pero posiblemente van a estar por los niveles muy cercanos a un año como este, en la medida en que bajamos la utilización de fuentes externas, aumentamos la utilización de fuentes internas. Las subastas no me comprometería a que bajaran, pero posiblemente estén muy por el orden de lo que el mercado y los inversionistas han absorbido en un año como este. Lo que está planteado ahí en ese cuadro va a bajar. No, te decía así que muy posiblemente, dependiendo cómo venga el panorama fiscal el próximo año, es muy posible que se mantengan en los niveles en los que los estamos viendo este año, precisamente para poder ir aumentando la composición de la deuda local dentro de la mezcla total del financiamiento. Muy bien, director. La meta de próximo año de déficit es 5.9, creo, si no me equivoco. Perdóname, ¿me repites? La meta de déficit fiscal del 2021, ¿me la recuerda? No la tengo tan clara en la En este cabeza. momento, cuando publicamos el marco, está en 5.1% del PIB. 5.1, ok. ¿Sigue usted optimista en el cumplimiento de esa meta o cree que vamos a poder tener incluso algo más arriba, en el 5 o en el 4%, algo parecido? Yo te diría que todavía hay una gran incertidumbre, es decir, no me gustaría hacer comentarios sobre ese déficit del próximo año. Nuestra planeación financiera tiene una meta, que es el 5%, 5.1%. Estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en terminar este año, que como digo, todavía tiene muchos elementos de incertidumbre.
Y lo que usted me pregunta de si ese déficit puede ser menor, no lo sé. Siento que todavía falta camino por recorrer y que deberíamos esperar un poco más, como siempre lo hacemos hacia final de año, en diciembre entre diciembre y enero, para recalibrar ese número con más elementos de juicio. Sí, señor. Entendido. Bueno, director, le agradezco mucho habernos acompañado en esta misión de Valora Live. Nos extendimos un poco, pero es que usted es un invitado que hay que aprovechar al máximo cada vez que uno habla con él. Le agradezco mucho la invitación. Es César Arias, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia. Gracias, director. No, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Valor Analítica, la paciencia y la atención de los invitados. Ha sido un placer conversar con todos y creo que el mensaje de fondo es que mantengamos esa credibilidad en la política pública, credibilidad que nos la reconocen los inversionistas locales, los inversionistas extranjeros, las multilaterales, en esa capacidad de como país, porque finalmente yo siempre les digo, las calificaciones o los precios de nuestra deuda no son calificaciones del gobierno, son calificaciones de Colombia como país que aplican al sector público y al sector privado. Hemos tenido un año desafiante, pero creo que hemos logrado tener una respuesta de política pública que hoy en día está siendo tomada como referente en la región y en otros mercados emergentes. Así que nuevamente muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, Rodrigo. Muy amable. Gracias a usted, director, a los más de 80 asistentes en vivo que tuvimos en ambas plataformas de Facebook y de YouTube. También muchas gracias por su asistencia. Los invito a que nos sigan en la página de Facebook, a que se suscriban también al canal de YouTube de Valora Analytic y los invitamos la próxima semana. Tenemos 2 lives muy interesantes. Vamos a hablar con la firma Torre, que es una firma de inversión de Alexander Torrenegra, que ya hemos visto en muchos capítulos del programa de televisión Shark Tank en Colombia. Y el viernes vamos a tener una entrevista con la presidenta de Colombia FinTech, esa entidad que está encargada de potencializar a las firmas que están proponiendo soluciones de tecnología para las nuevas realidades de la economía colombiana. Los esperamos en una próxima emisión de Valora Live, un producto de Valora Analytics. Muchas gracias.